Bueno, entonces ya entramos de lleno al tema que nos convoca, ¿cierto? Que es protección y sanidad vegetal, ¿cierto? La versión del segundo semestre del año 2021. Como les contaba, me toca a mí tomar esta parte de plagas, la primera parte, que es la que correspondía antes al profesor Enrique Mundaca, ¿cierto? Eh, entonces vamos a ingresar al tema de las plagas. Perdón, alguien estaba por decir algo, ¿no? Ya. Primero, ¿qué es una plaga? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que hablar de plagas? ¿Cuál es el problema con las plagas? ¿Cierto? ¿Por qué es un problema la plaga? Cuando hablamos de plaga, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Bueno, tenemos distintas definiciones, ¿ya? Recuerden que la definición de plaga tiene que ver siempre con una apreciación muy antropocéntrica, ¿cierto? Porque estamos hablando al final de organismos, organismos vivos. Cuando un organismo vivo pasa a ser una plaga y cuando no, ¿cierto? Porque un organismo vivo puede ser calificado como tal y otro no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Y como les señalaba, tiene que ver con aspectos antropocéntricos, ¿cierto? Con aspectos de el ser humano, dueño del mundo, dueño de la naturaleza, ¿cierto? Y que si observa un organismo que puede estar en perjuicio, en competición, o puede generar algún tipo de problema, ¿cierto? A mi actividad como ser humano, lo voy a considerar una plaga. ¿Ya? No es nada más que eso, la definición de plaga, ¿cierto? Un concepto muy antropocéntrico, ¿cierto? Que da valor a un organismo por sobre otro y que en ecología no tiene ningún asidero, ¿cierto? Desde el punto de vista del estudio ecológico, esa palabra no existe, ¿cierto? La palabra plaga viene más que nada de un punto de vista agronómico, ¿cierto? De un tema de manejo agrícola, ¿cierto? Del ecosistema. Entonces, si yo tengo un bosque, ¿cierto? Y corto la mitad del bosque para producir un cultivo, y resulta que en ese suelo ya tenía un banco de semillas, ¿cierto? De los árboles que allí vivían, y de repente empiezan a brotar esos arbolitos en medio de mi cultivo. Bueno, yo lo voy a considerar una plaga, ¿cierto? Ustedes me dirán, oye, el árbol estaba antes que ti, ¿cierto? O que tu cultivo. Pero bueno, el aspecto es antropocéntrico, como les digo. Ya ahora va a estar perjudicando mi actividad, entonces yo lo voy a considerar una plaga. O en el dicho para el mundo de las plantas, maleza, ¿cierto? Que también es un tema tan discutible como lo mismo que estamos discutiendo ahora. O sea, cuándo es maleza y cuándo puede ser bueneza, ¿cierto? Recuerdo un autor que es Rapoport, un ecólogo muy importante a nivel latinoamericano, ¿cierto? Él es argentino, Eduardo Rapoport. Si lo anotan por ahí, todo lo que escribió este caballero es una genialidad, ¿cierto? Tocaba muchos temas Rapoport. Y él tiene un libro de plantas espontáneas, como él las llama, pero que no perjudican, sino todo lo contrario, que son beneficiosas, ¿ya? Y ahí en ese libro, él acuña el término buenesas, ¿cierto? Que al fin y al cabo, él eh, escribe en ese libro que el aporte, ¿cierto?, ecológico que tiene cualquier planta sobre el medio, siempre es más importante que, o sea, siempre es eh, más provechoso que perjudicial, ¿cierto?, para el ecosistema. Y que además muchas de ellas pueden ser fuente alimenticia o pueden ser fuente medicinal, ¿cierto? O pueden ser, de hecho, alguna estructura de manejo agrícola, como ahora en la agroecología se están valorando mucho, ¿cierto? Los corredores biológicos, los cultivos de cobertura, ¿cierto? En base a plantas espontáneas, ¿cierto? Entonces,
él ya en ese entonces, este caballero es viejito, de hecho ya murió, ¿cierto? Pero ya en los 60, ya con estos libros, él planteaba un aspecto contradictorio a la corriente, ¿cierto? A la corriente de los agrónomos que venían avanzando por un lado en esto de que tenemos que luchar contra las alimañas, ¿cierto? Que nos perjudican nuestra productividad y nuestro desarrollo. En este eh, por así decirlo, en esta competencia, ¿cierto? Por producir el pesticida más generalista que hay, ¿cierto? Ustedes recuerdan la historia del DDT, por ejemplo, ¿cierto? Al creador del DDT le dieron el premio Nobel, ¿cierto? Por que ahora con el DDT íbamos a poder matar todas esas cosas que nos perjudican, ¿cierto? Pero como les decía, desde el punto de vista de de la ecología, eso no tiene ningún asidero, ¿ya? Son conceptos y aspectos antropogénicos, más bien de una disciplina productiva que de una disciplina académica, ¿cierto? Por lo tanto, ese concepto no lo van a poder estudiar desde el punto de vista de la ecología, sino que desde el punto de vista de la ecología van a poder estudiar las interacciones de los organismos, que pueden ser variadas, ¿cierto? Eso también lo hemos visto. Pero la definición más amplia que existe del concepto de plaga, como les digo, es eso. Cualquier organismo, cualquier especie que me genere algún perjuicio, ya está, yo lo voy a considerar plaga, ¿ya? Entonces, ningún organismo nace plaga, ¿cierto? Somos nosotros los que los transformamos en plaga al final, con nuestra concepción. Pero por otro lado, ¿cierto? Todas las disciplinas tienen que limitarse, ¿cierto?, a los conceptos aceptados o no por tal y cual organismo eh, superior, ¿cierto?, que regule estos aspectos, donde tienen comité de expertos y todo eso, ese tema, ¿cierto? Entonces, para la agricultura, el concepto de plaga que eh, va a tenerse en cuenta, ¿cierto? Va a ser la definición que considera la FAO, ¿ya? Esta definición cambió bastante respecto a la que se tenía anteriormente, ¿cierto? Que tenía por lo menos 12 años de diferencia. Y la FAO ya, el 2017, profundiza un poco más en el aspecto de las plagas. Ahora una plaga es cualquier especie, raza o biotipo, vegetal o animal, o agente patógeno, dañino para las plantas o productos vegetales, ¿ya? Se dan cuenta que de un concepto tan amplio como organismo que me genera perjuicio, no indicaba qué tipo de perjuicio, ¿cierto?, ni en qué aspecto. Ahora la FAO se limita a los organismos que producen o que generan problemas a las plantas, ¿ya? Por lo tanto, lo que antes era considerado plaga, ¿cierto?, del 95, ahora es definido plaga de las plantas. Y esa definición está sujeta a una enmienda formal de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces, la FAO se basa en lo que dice la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y por otro lado, ¿cierto?, desde las leyes de USDA, ¿cierto?, que es de alguna forma prácticamente la base de la FAO, ¿cierto? Hay que decirlo, ¿cierto? La FAO y, y el USDA están muy de la mano, ¿ya? Eh, indican que una plaga es un animal, planta, hongo u otro organismo que directa o indirectamente provoca daños a intereses humanos, reduciendo la calidad y o el valor de un cultivo u otros recursos, ¿ya? Entonces, la FAO
que estaba más o menos en una fecha intermedia, ¿cierto? O sea, el USDA estaba en una fecha intermedia en sacar su definición respecto a lo que existía antes y lo que existía después para la FAO. Se ve que se encuentra justamente en ese camino intermedio, ¿cierto? O sea, sigue siendo algo general que puede reducir el valor de intereses humanos, pero también señala al menos los cultivos, pero lo sigue dejando abierto para otros recursos. Pero la FAO es bastante precisa en indicar que es un organismo o su biotipo, ¿cierto? Ya no es la especie, puede ser también una variedad de la especie que me va a generar daños. Ya, directamente dice agente patógeno, que va a generar daños en las plantas o los productos vegetales. Y esto se cumple para el daño pre-cosecha o daño post-cosecha. ¿Mm? Por eso habla de productos vegetales. Bueno, entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar nosotros? Con el concepto general que se aplica a la agricultura, ¿cierto? Con el concepto en general de la FAO del 2017. Entonces nos vamos a quedar con que una plaga es cualquier animal, ¿ya? Que afecte cultivos, generalmente insectos, ácaros y otros artrópodos. Dice generalmente. Eso no quiere decir que otros animales no sean una plaga, ¿ya? ¿Por qué lo separa? ¿Por qué dice animales? Justamente porque si son plantas que afectan cultivos, las vamos a llamar malezas y las vamos a estudiar aparte, ¿ya? Y si son hongos, bacterias, virus, nemátodos o plantas parásitas, eso los vamos a tratar en el aspecto de fitopatología, ¿ya? Entonces vamos a tener esos tres conceptos: el de plaga, el de maleza y el de fitopatógeno, ¿ya? Y ahí vamos a cubrir al final a todos los organismos, ¿cierto? Que pueden llegar a perjudicar un cultivo. Pero para la definición de plaga, entonces nos vamos a limitar a los animales que afectan a los cultivos, ¿ya? Y ustedes, yo creo que ya esto lo estudiaron, ¿cierto? En fundamentos de la producción y sanidad vegetal, que los animales tienen dos estrategias de crecimiento poblacional, ¿cierto? Dos estrategias para incrementar su población, ¿cierto? Para reproducirse. Unos son los K-estrategas, que son organismos con mucho cuidado parental, en general muy pocos individuos descendientes, muy pocos descendientes, pero esos pocos descendientes tienen mayor probabilidad de subsistir y de llegar a la adultez, ¿cierto? Como en el caso de los humanos o los elefantes. Y por otro lado están los R-estrategas, ¿cierto? Que tienen el crecimiento exponencial, como se dice. Estos organismos en general tienen muchos descendientes, pero la probabilidad de que esos descendientes lleguen a la adultez es muy baja, ¿ya? Entonces estos animales tienen muchos hijos, pero esos muchos hijos, muy pocos van a llegar a la adultez. Por lo tanto, donde tienen muchos hijos, prácticamente el cuidado parental es mínimo o nulo, ¿ya? Entonces vamos a tener plagas de los dos tipos, ¿cierto? En general se habla de que las plagas agrícolas suelen ser los R-estrategas, ¿cierto? Y así efectivamente es cuando tenemos pulgones, ¿cierto? Cuando tenemos otros homópteros, ¿cierto? Como las conchuelas, las escamas, eh, algunos ácaros, trips, ¿cierto? Todos esos organismos son R-estrategas, pero eso no quiere decir que nunca vayamos a tener plagas K-estrategas, ¿cierto? Porque si nos vamos de nuevo a la definición de que es cualquier animal que me perjudica el cultivo, resulta que si yo hice un cultivo en medio del camino de unos elefantes,
esos elefantes van a pasar por encima de mi cultivo y se convirtieron en plagas inmediatamente, ¿cierto? No necesariamente tenían que ser insectos R estrategas, ¿cierto? Simplemente, por mala suerte, pasaron por encima de mis lechugas y me las perjudicaron. Entonces son una plaga, ¿ya? Entonces ahora yo voy a tener que tomar medidas antiplagas, ¿cierto? Que de alguna u otra forma eviten que vuelvan a meterse los elefantes ahí, ¿cierto? Esas cosas ocurren. Incluso a veces hasta con eh, los animales domésticos, ¿cierto? Uno los tiene aislados de las plantitas en el jardín y se mete el perro y deja desastre, ¿cierto? Y se acaba de convertir en una plaga, ¿cierto? En la definición que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, es por eso que se muestra aquí las dos opciones, ¿cierto? En el sentido de más amplio de que puede ser cualquier animal al final, ¿cierto? Y no tenemos que pensar que solo son insectos o artrópodos R estrategas, por más que en su gran mayoría así lo sea, o lo más probable es que así sea, no excluye a los K estrategas, ¿cierto? Les digo, por casualidad muchas veces, un organismo se va a transformar en plaga de un cultivo simplemente porque las condiciones se dieron, ya el momento y el lugar indicado nada más, ya. Entonces, es por eso que la definición de plaga no es eh, tan ¿cómo es la palabra? Tan inamovible, ¿cierto? Sino es más bien muy plástica, ¿cierto? Porque se va a adaptar según la condición, ¿cierto? Un organismo que es plaga en un lugar no tiene por qué ser plaga en otro lugar, ¿cierto? Y un organismo que jamás vamos a considerar que puede llegar a ser plaga, por tal o cual razón, lo va a terminar siendo igual, ¿cierto? Como les digo, eso va a depender de el azar, ¿ya? De la suerte. Y ahí le está diciendo el médico al otro mosquito que por favor se ponga a picar vegetarianos mejor, ¿cierto? Si no, va a crecer mucho ya. Bueno, estas son plagas eh, domiciliarias, plagas humanas. Ya, por ejemplo, tenemos plagas de interés médico también, ¿cierto? Además de las plagas agrícolas. Eh, los zancudos, porque son vectores de enfermedades bastante complejas, ¿cierto? No sé si ustedes conocen la fiebre amarilla, el dengue, ¿cierto? El chikungunya, ¿lo conocen ese? Tiene un nombre súper raro, pero es un virus terrible que también se transmite a través de mosquitos, ¿ya? Eh, Se me estaba olvidando otro, pero bueno, eh, ustedes saben de estas enfermedades zoonóticas, ¿cierto? O plantas que han sido, animales que han sido introducidos por la actividad humana, ¿cierto? Como los roedores, distintas arañas, las moscas domésticas, ¿cierto? Los sapos esos que llevaron a Australia, que dejaron el desastre. ¿Mm? Estos ácaros que se nos pegan en la piel, ¿cierto? Para chupar sangre, como la sarna o un montón de otros carrapatas que le llaman, ¿no? Que pueden ser muchas veces atacar a mascotas o animales domésticos o animales de ganado y también atacar a los humanos, ¿cierto? Pueden tener distintos hospederos. Y las pulgas. ¿Mm? Las pulgas son un problema a nivel internacional histórico. No sé si ustedes han escuchado hablar de la peste negra o la famosa peste bubónica,
que en algún momento de la historia arrasó con la mitad de los europeos, ¿cierto? ¿O no? Fue un desastre eso. Y era porque había una pulga que, así como podía atacar a las ratas, también podía atacar a los humanos. Y había una bacteria que tenían las ratas y que las pulgas eh, empezaron a transmitir a los seres humanos por estas picaduras. En ese entonces en el cual las condiciones de higiene eran mínimas, ¿cierto? En la Europa medieval, ¿cierto? Cuando la gente tiraba sus desperdicios de la ventana para afuera, ¿cierto? Cuando no existían los baños, no existían el alcantarillado, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones prácticamente vivíamos humanos y ratas en las casas, en los mismos lugares, ¿cierto? Dormíamos con ratas. En esas condiciones se genera, ¿cierto? Una de las primeras emergencias sanitarias zoonóticas que conoce la historia, que es la peste bubónica. Tiene que ver justamente con poder controlar las pulgas de las ratas en ese entonces. Esto fue todo un desafío, ¿ya? Esto de las enfermedades zoonóticas no tiene nada de nuevo con el tema del coronavirus, aunque creo que una investigación científica reciente descarta, ¿cierto?, que hayan salido de eh, el coronavirus, ¿cierto? Se descartaron que haya salido de un murciélago, como se dijo desde un principio, ¿cierto? Eh, pero sin embargo, la zoonosis existe, es un problema de salud pública hasta el día de hoy, ¿cierto? Y no lo hemos podido superar. La crisis de la fiebre, o sea, la gripe porcina, la gripe aviaria que tuvimos hace unos años atrás, dan cuenta de que los problemas de las enfermedades zoonóticas siguen presentes y peor aún, se van a ir acrecentando a medida de que se vaya o sea, haciendo cada vez más, más igual, ¿cierto? La información genética entre los organismos. Eso quiere decir que los animales de granja, ¿cierto? Que van a perder su variabilidad genética, van a tender a ser cada vez más enfermizos y esas enfermedades se van a transmitir también a los humanos, ¿cierto? Entonces, eh, la probabilidad de que esto ocurra es una probabilidad real, ¿ya? Entonces ya se espera que a medida que pasen los años, más graves se van a ir haciendo las enfermedades del tipo zoonóticas. ¿M? Entonces esto no está superado para nada, ¿ya? Por otro lado, también están las plagas de interés veterinario, ¿cierto? Nosotros compartimos la vida con organismos eh, que nos acompañan, ¿cierto?, en la vida y otros que los tenemos para alimentarnos, ¿cierto? Tenemos animales de ganado y también tenemos animales de mascotas. Y esos animales también eh, pueden contener plagas asociadas que son también de interés, porque perjudican de una u otra forma también a la actividad humana, ¿cierto? ¿No? Van a generar problemas con nuestras mascotas, con nuestras fuentes de alimento, nuestro ganado, eh, y también nos van a contaminar, ¿cierto?, biológicamente nuestros alimentos o en nuestro entorno, ¿cierto?, donde nosotros vivimos, donde nosotros comemos. Entonces, por eso controlamos un poco las cucarachas, las moscas, ¿cierto?, los piojos de perro, las pulgas de perro, pulgas de gato, todos esos bichos raros. eh, que también hay que controlar, ¿ya? Hay países como Japón, por ejemplo, que se gastan una cantidad importantísima del presupuesto en sanidad en investigación y control, ¿cierto?, de pulgas de perros, pulgas de gatos, garrapatas de perro.
de gato, piojos. En Nueva Zelanda hay programas muy importantes de control de mosquitos, ¿cierto? Y de moscas por también la transmisión de enfermedades zoonóticas a los seres humanos. Pero ustedes saben que los humanos son re locos, ¿cierto? Y así como para unos hay cosas que son asquerosas y pueden ser repugnantes, ¿cierto? O cosas malas como plagas, para otros son recursos importantes e interesantes, ¿cierto? Está también el caso del Huitlacoche, no sé si ustedes han escuchado hablar del Huitlacoche. Bueno, el Huitlacoche es un grano de maíz infectado por un hongo, ¿cierto? Un hongo que se llama... Ay, siempre se me olvida ese... Pero es el carbón del maíz, ¿cierto? Acá en Chile el carbón del maíz es considerado una enfermedad, ¿ya? Pero en Guatemala y México el carbón del maíz es considerado una alimentación gourmet. Yo les voy a buscar una fotito para mostrarles. Y así como nosotros podemos querer eliminar a las cucarachas, ¿cierto? Los mexicanos también son muy buenos para consumir los chapulines que les llaman, ¿no? Que son esos bichos raros que están viendo ahí comer. Ya, ahí está el huitlacoche. El carbón del maíz. No sé si ustedes lo conocían. ¿Alguien lo ha visto? No, yo Ah, no, aquí, pero está feo. Ah. sí, aquí se vuelven locos cuando yo lo he visto un par de veces nomás. Ya una vez que lo vi, me acuerdo que casi se desmaya el productor, ¿cierto? Esto se llama Ustila maidis. ¿Ya? Lo vamos a ver ahí en daños causados por hongos. Este hongo Ustila maidis, como ven, sí, justamente genera un grano de maíz con hipertrofia, ¿cierto? Pero eh, eso es lo que nosotros vemos, ¿ya? Los mexicanos, por el otro lado, ven otra cosa. Esto para los mexicanos es un manjar de los dioses, ¿cierto? Como dicen ellos, ven, ahí está el huitlacoche, en unos taquitos. Entonces, como les digo, todo va a depender, ¿cierto? Hay una cosa que para uno puede ser la peor enfermedad del mundo, ¿cierto? Para otros va a ser la cocina gourmet más premiada, ¿cierto? Ustedes obsérvenlo desde el punto de vista de la simbiosis. Por ejemplo, si yo a ustedes les mostrara una leguminosa con una raíz que está llena de granos, ¿cierto? Uno tendería a pensar, a ver, ahí hay una bacteria viviendo en esos granos. Entonces la planta está enferma, ¿cierto? La planta tiene una enfermedad. Pero sin embargo, estudiando más de cerca, podemos darnos cuenta que esa bacteria está generando una simbiosis con la raíz. Esos granos que se ven son nódulos y esos nódulos están aportando nitrógeno. Entonces es una simbiosis, ¿ya? Entonces va a depender de cómo lo veamos. Aquí va a ser lo mismo. Cualquier relación interespecífica va a tener una valorización distinta según sea el contexto y según sea la cultura y según sea un montón de cosas. Ya por eso que les doy tanta vuelta al concepto de plaga, porque justamente el concepto de plaga es eso. ¿Ya? Va a depender de un montón de aspectos
que van más allá de la biología misma del organismo. El organismo va a tener sus genes y su comportamiento biológico, su etología bien determinada. Pero si se transforma o no en plaga va a depender, ¿cierto?, de la valorización o de la actividad humana que se esté llevando a cabo en ese momento y en ese espacio en el cual estaba existiendo ese organismo. Y como les decía, ese organismo puede ser en un caso algo indeseable y en otro caso algo deseable. Va a depender de nuestra misma cultura. Y también tenemos el tema este del que yo les decía, plagas de productos almacenados. Este es importantísimo históricamente también. Hemos sido guardadores de granos. Eso también lo hacen los roedores, ¿cierto? Lo hacen en realidad muchos organismos oportunistas como nosotros los humanos. Entonces, es de esperar que los otros organismos oportunistas también quieran aprovechar esa concentración energética que nosotros estábamos dejando. Y nosotros históricamente guardamos comida. Entonces, así como nosotros fuimos concentrando energía, los organismos oportunistas tienen un nuevo nicho ecológico, ¿cierto? Nosotros acabamos de crear un nuevo nicho ecológico. Y ellos simplemente, como yo les decía, están en el momento y en el lugar indicado. Y se transformaron en plaga. Imagínense que, históricamente hablando, en Egipto, no sé si ustedes saben la adoración que tienen los egipcios hacia los gatos, ¿ya? Y eso tiene todo un contexto histórico relacionado justamente a esto. Resulta que los egipcios, en algún momento que tenían todos sus granos, su producción guardada, llegaron las ratas y los dejaron sin comida. Tuvieron hambrunas de decenios de años, ¿cierto? Debido justamente a que no podían acumular la cantidad de agricultura que estaban haciendo, porque tenían el problema con las ratas. Hasta que domesticaron al gato. Ahí no tengo idea cómo ocurrió, si el gato llegó domesticado de otro lado o es en Egipto donde nace, ¿cierto?, toda esta domesticación de los gatos. ¿Hay algún cat lover que sepa o que nos quede la duda? Vamos a buscar bien cuál fue la primera cultura que domesticó a los gatos, pero tengo entendido que son los egipcios, al parecer, los más antiguos. Y su adoración a los gatos tiene que ver justamente porque los gatos les permitieron controlar las plagas de ratones y dejarlos alimentarse. Los gatos les permitieron pasar de una temporada a otra, ¿cierto? Los gatos les permitieron superar las hambrunas. Entonces era tan importante la actividad de los gatos que ustedes pueden ver en todos los jeroglíficos, aparecen gatos como faraones, ¿cierto? Como si fueran dioses, ¿ya? Y justamente eran deidades, porque ustedes entienden, ¿no? Ya prácticamente les salvó la vida, ¿cierto? A una cultura entera, ¿ya? A una civilización muy muy compleja y bastante avanzada para sus tiempos, ¿cierto? Y que justamente pudo llegar a ser una civilización así de avanzada gracias al control biológico de los gatos. Pero ustedes saben, pues los humanos, ¿cierto? Los chinos, yo creo, en alguna parte del mundo, ¿cierto? Vamos a encontrar, somos oportunistas ya. Los humanos somos tan plaga como un ratón, ya los humanos somos tan plaga como una cucaracha, entendámoslo.
Los humanos somos oportunistas evolutivos. ¿Qué quiere decir que es un oportunista evolutivo? Un oportunista evolutivo es un organismo que puede alimentarse de una fuente alimenticia que no conocía antes, ¿ya? Lo contrario a eso es un especialista evolutivo. Entonces un especialista solo come una cosa, como el panda, ¿cierto? Que come bambú. Ya ahí tienen un especialista. Pero en el caso de los oportunistas, como los osos, las ratas, los mapaches, los seres humanos, los zorros, pueden comer cualquier cosa que se les cruce y que sea comible, ¿cierto? Eh, entonces nos comportamos tal cual plagas, ese es el tema. Si nos vamos al estudio de la ecología, una potencial plaga va a necesariamente ser un oportunista evolutivo. Claro, porque va a tener la capacidad de tomar este nuevo nicho ecológico, ¿cierto? Esa es la definición más purista respecto a un oportunista evolutivo, ¿cierto? Existiendo un nuevo nicho, un nicho trófico, lo vamos a poder atacar, ¿cierto? Y si ese nicho trófico está en abundancia, bueno, hay fiesta, ¿cierto? Y habrá que empezar a reproducirse. Y es en general también lo que han hecho los seres humanos, ¿cierto? A medida que pudieron ir eh, guardando, ¿cierto?, los cultivos agrícolas o aumentando la productividad de sus cultivos, ¿cierto? Pero, como les digo, lo que para unos en algún contexto va a ser considerado una plaga, para otros en otro contexto va a ser considerado un manjar, ¿cierto? No sé, yo no me comería una rata, esto tendría que tener mucha hambre, tal vez. Tal vez un bicho, ¿eh? Igual me comería un huitlacoche o también me comería una cucaracha. Pero la verdad no sé si me comería un ratón. Bah. Bueno, pero nosotros estamos llamados a estudiar las plagas agrícolas, ¿cierto? Por suerte no vamos a andar. Bueno, es probable que sí, ¿cierto? Un ingeniero agrónomo tendría las capacidades de poder hacerse cargo de un programa de control de plagas, tanto de interés veterinario como de interés médico, ¿cierto? Eh, y también de estas plagas domésticas, ¿cierto? Pero en general la especialización va a tener que ver con plagas agrícolas, ¿ya? En general, igual para la legislación del uso de herramientas para atacar plagas, sea la plaga que sea, está bastante controlado. Ya hay legislación que permite hacer tal o cual control o utilizar tal o cual insumo, ¿cierto? Y en general está bien detallado el espectro, ¿cierto?, de controles que se puedan hacer. Y ahí están incluidos todo esto que estamos viendo. Entonces vamos a tener estas plagas que pueden ser o no, ¿cierto?, R estrategas, que nos van a estar atacando a la planta, al cultivo en el momento o en el cultivo en post cosecha, ¿cierto? O de distintas formas. Ya, estas son en general las más conocidas. Entonces, muchas veces se van a encontrar, bueno, lo ideal es que ya empiecen, ¿cierto?, a estudiar desde libros en inglés siempre, pero si ustedes se van a estudiar a los libros en español más clásicos, se van a encontrar con que hay muchas veces una mala traducción, ¿ya? Se van a encontrar con el problema de que en algunos lugares van a encontrar las palabras pest y host. Entonces, cuando se habla de pest, estamos hablando de el hospedero, o sea, el huésped, perdón. La pest es lo que estaría traducido como host, ¿ya? Porque host es el huésped, mientras que el hosting es el hospedero. En este caso, el hospedero es el que está hospedando a alguien, ¿cierto? O sea, el que es atacado por la plaga. Entonces la plaga es el host
y el afectado es el hosted. Y resulta que muchas veces en libros clásicos la mala traducción llevó a que tradujeran host como el hués, como el hospedero. Entonces estaba la palabra pest y host, que en realidad significan lo mismo, pero como cosas distintas. Entonces van a encontrar que se van a encontrar con pest y host como plaga, hospedero, ¿cierto? Cuando en realidad host es el pest. Entonces, como para que lo entiendan. Y aquí está, ¿cierto? Entonces es como queda mal traducido, ¿ya? Entonces el host y el hosted. Yo me equivoqué recién cuando les dije, es al revés. El hosted es el que se está hospedando. Entonces el host es el hospedero. Entonces cuando se encuentran host y hosted, se están hablando de la plaga y también el hospedero, que sería lo mismo. Cuando es pest y hosted, entonces lo que tendría que ser es pest y host, y no host y hosted. Ya. Y ahí está el porqué. Pero si ustedes ya se acostumbran, ¿cierto?, a empezar a buscar papers de lo más nuevo en inglés, no se van a encontrar con este problema, ¿ya? Porque este fue simplemente un problema de mala traducción, ¿cierto?, de anglicismos que había en los textos clásicos, ¿ya? Entonces, en algunos lugares decía que los cultivos eran los hosts de las plagas. Ah, disculpen. Ah, bueno, aquí estoy en clase que me están llamando de vinculación. Perdón. Ah, claro, ahí tengo todos los mensajes. Ya. Bueno, un poco de reconocimiento taxonómico de estos organismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a considerar como artrópodos plaga? Principalmente insectos y ácaros de importancia agrícola. Ya dentro de los artrópodos vamos a tener los hexápodos, que son los insectos, ¿cierto? Hay hexápodos que no son insectos, como los colémbolos, ¿cierto? Pero fuera de los colémbolos, cualquier otro hexápodo es un insecto. Y los miriápodos, que tenemos 4 tipos, ¿cierto? Los quilópodos, que son los 100 pies, los diplópodos, que son los 1000 pies, los paurópodos y los sinfilos, ¿cierto? Que también les llaman 100 pies a veces, pero está mal dicho, ¿ya? Eh, tenemos también los crustáceos dentro de los artrópodos. El único que nosotros conocemos de importancia agrícola es el chanchito de tierra, ¿cierto? Pero por suerte no lo consideramos plaga, aunque en algunos casos sí, yo he visto en libros donde se puede llegar a considerar plaga, pero mientras más agroecología se aprende, más nos damos cuenta que en realidad la probabilidad de que se transformen en plaga es mucho menor a la probabilidad de que sean eh, benéficos para el cultivo, ¿ya? Y en general de los queliceratos solo vamos a considerar a los ácaros, porque las arañas no son consideradas plagas, justamente porque son predadores, más bien son considerados enemigos naturales, ¿ya? En este caso, controladores biológicos, ¿ya? Eh, es interesante en ecosistemas cuando uno cuantifica a los predadores y los predadores están en una densidad poblacional sana. Ese es un buen indicador de que hacia abajo en la red trófica está todo bien, ¿cierto? Porque cuando hay problemas
en el ecosistema, en general, son los predadores los que se ven más perjudicados. ¿Mm? Y de los artrópodos como plagas agrícolas, como generalidad, ¿cierto?, de grupo taxonómico, son patas articuladas. Eso significa artrópodo en realidad, ¿cierto? Patas articuladas. Entonces son individuos que están armados en distintas piezas, ¿cierto?, que se mueven. Son como robots, ¿cierto? Que tienen ensambladas cada parte y que esto que tiene movimiento. Mucho de la robótica hoy en día está tomando aspectos de la biología de los artrópodos para poder desarrollar su tecnología. Justamente porque aquí tienen millones de años de evolución, de prueba-error, en el cual se fue formando estos diseños perfectos. Ahí tienen los principales grupos de insectos, ¿cierto? Que algunos pueden llegar a ser o no plagas agrícolas o plagas de otro tipo, ¿cierto? Aquí tienen arácnidos, que yo les decía en general son considerados enemigos naturales, controladores biológicos, más que plagas. Solo los ácaros, ¿cierto? Algunos grupos de ácaros, especialmente los actinédidos, ¿cierto? O los mesostigmátidos, ¿cierto? Son los que pueden generar problemas de plaga. Ahí tenemos a la arañita roja de la vid, la arañita bimaculada, la arañita roja de los cítricos, ¿cierto? La arañita... todas esas. Hay una que le llama la Panonicus. Esos son considerados plagas. Y hay otros ácaros que son considerados enemigos naturales, ¿cierto? Los fitoseídos, Phytoseiolus, Neoseiolus. Y varios otros también mesostigmátidos. Acá tenemos algunos crustáceos, ¿cierto? Que también son artrópodos. Por suerte, como les digo, nosotros en el mundo agrícola solo tenemos isópodos. Justamente aquí no aparecen. Pero es poco probable que se transformen en plagas. Y ahí tenemos miriápodos, ¿cierto? El ciempiés o quilópoda, el milpiés o diplópoda, un paurópodo y el último es un sinfílido. Sinfílidos se pueden encontrar en el suelo, son animales pequeños, descomponedores de materia orgánica, ¿cierto? Y los organismos se ordenan, ¿cierto?, en este sistema de orden jerárquico o taxonómico que le llaman, o sistemático, en el cual podemos clasificar cualquier organismo vivo. ¿Alguien conoce, por ejemplo, la clasificación de los seres humanos aquí? ¿Alguien que se atreva? Sí. Por favor, adelante. Sería reino animal, filo cordados, clase... Bueno, ahí me pierdo un poco. Creo que... oh, no me acuerdo. Clase, no, ahí no era mamalia. Era... Ahí Clase no me mamá. acuerdo. Hasta ahí llegué. ¿Sí? ¿Mamalia? Sí. Ah, ya. Orden... hasta ahí llegué. Primates. Orden primates o primatia. Ya. ¿Qué familia?
Vamos, señores, ¿cómo no van a saber a qué familia taxonómica ustedes pertenecen? Por favor. Estamos clasificando bichos y no podemos clasificarnos a nosotros mismos. ¿Homonillos, profe, o no? Exacto, familia Hominidae. ¿Qué género? Homo, Homo. ¿Y la especie sería? Homo sapiens. Sapiens. Homo sapiens. Perfecto. Ya. Ahora pasémonos a lo que nos llama la atención, ¿cierto? Un pulgón, el pulgón negro de la alfalfa. ¿Alguien conoce el pulgón negro de la alfalfa? Ese es el pulgón más famoso que existe. Todos hemos visto un pulgón negro, ¿no? No, parece que no. Bueno, puede ser el pulgón verde del duraznero, ¿cierto? Que también es el del rosal. Ese sí lo han visto, ¿cierto? Sí, Sí, Ya, ¿alguien sabe cómo se llama ese? No, yo no, profe. Bueno, ese se llama Missus persicae. Missus persicae o Missus persicae. Yo lo voy a escribir aquí. Ya. Ese es el nombre científico del... Aquí lo dejé en el chat. Ese es el nombre científico del pulgón verde del duraznero, ¿ya? Que también es el pulgón del rosal. Esa es su especie. Pero ¿cómo lo podemos clasificar según este sistema? ¿Alguien se atreve? Vamos. Aquí entre todos aprendemos. ¿De cuál está preguntando, profe? Del Missus persicae, del pulgón verde. No, reino de animal, pues. De eso Ah, estamos fijos. reino animalia, perfecto. Filum, Artrópodo. artrópoda, perfecto. Clase, Clase de insecto. insecta. Insecto. Clase insecta, perfecto. Orden, Hemíptero. hemíptero, perfecto. Ven que sabemos todo lo que estamos hablando. Muy bien. Familia, vamos, vamos. ¿Alguien sabe cómo se les llama científicamente a los pulgones? Casi afinos, lo dice. Casi lo dice, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaría la familia? afida. No, Afidae. Afididae. Afidae. Afididae. Afididae. Ya, ¿y el género? Ese ya lo tiene. Es lo del nombre científico. La Sí, primera parte. el género es Missus. Ah, yo me equivoqué ahí en el nombre, le puse Missus con S. Se lo voy a escribir de nuevo. Ahí tienen el nombre como corresponde. Ah, no, de nuevo me equivoqué, perdón. Ahora sí. Profe, una consulta de pronunciación. ¿Se dice Afididae o Ay, Afidide? de nuevo me equivoqué, qué payaso. Ahora sí. Afidide. Es que están los áfides que pertenecen a otra familia. A ver, busquemos qué familia es. Afidae. Pero el DAE se pronuncia o es D. D, es D. Saben que lo estoy buscando como Afide y no aparece nada. La familia es Afidide. Lo voy a escribir aquí, en el chat.
Ahí está. No me equivoqué, era sin Y, perdón. Siempre la AE se pronuncia en inglés como E nomás, ¿ya? Por eso yo recién le decía misus persicae, ¿ya? Y no misus persicae, en realidad se pronuncia misus persicae. Y afididae se diría afidide. Entonces, misus persicae sería reino Animalia, filum Artrópoda, clase Insecta, orden Hemiptera, familia Afidide, género Misus, especie Misus persicae, ¿ya? A ver, pasémonos a otro, al burrito de la vid. ¿Alguien sabe cómo se llama el burrito de la vid? Naupactus xanthographus, profe. Exacto. Ya, entonces vamos a hacer la clasificación del Naupactus xanthographus. Partan de nuevo, arriba. Reino. Animal. Ya. Filum. Artrópoda. Artrópoda, perfecto. Clase. Insecta, ¿no? Sí, perfecto. Familia. ¿No venía orden? ¿No? Ah, orden, perdón, orden, tiene toda la razón. Clase insecta, orden. Coleóptero. Coleóptera, genial. Familia. Esta es una familia típica de plagas de coleóptero. Curculiónida. Urculionidae, exacto. ¿Ven que ya nos estamos ubicando en clasificación taxonómica de insectos? Perfecto. Curculionido y género Naupactus, especie Naupactus xanthographus. Así es como se ordenan todos los organismos, ¿ya? Y así cada organismo puede tener su propia clasificación taxonómica o sistemática, ¿ya? Es así como los podemos ordenar. A veces hay subgrupos, o supergrupos, o subclase, o infraclase, supraorden, y esas cosas se las van a encontrar, ¿cierto? Pero es justamente porque a veces la clasificación es tan compleja que hay que hacer separaciones entre medio. Por ejemplo, los coleópteros tienen una subclase o un supraorden que se llama adéfaga o son dolor, no me acuerdo cómo es. Es adéfaga o... Ay, mi memoria. Polífaga. Esa, polífaga y adéfaga. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Adéfaga y polífaga, ¿cierto? Y de ahí para abajo vienen las distintas órdenes, ¿cierto? O sea, las distintas familias. Pero eso se refiere con lo que hay acá arriba, que pueden haber subgrupos o supergrupos. Pero en general es esta la que se usa. Ya ahí es la que tenemos que manejar a la hora de poder clasificar o no algún organismo que nos encontremos, porque eso es lo primero, ¿cierto? Para poder evaluar su ciclo de vida, ¿cierto? Para poder evaluar los momentos en los cuales va a ser más susceptible de ataque, para poder evaluar todos esos aspectos. Lo primero, entonces, es saber cuál es la especie, saber cuál es su clasificación taxonómica, ¿cierto? Ya si sabemos qué familia es, ya nos podemos al menos ir tomando ciertas generalidades de cómo lo vamos a poder manejar, ¿cierto? Pero si no sabemos ni siquiera qué familia taxonómica es el organismo que tenemos enfrente, poco vamos a poder entender acerca de su control, ¿cierto? De su ciclo biológico. Entonces aquí hay una ubicación según una clasificación bastante antigua, ¿cierto? Que es de Martinov, donde toma el reino Animalia con 4 filum, ¿cierto? Chordata, Onirramia, Chelicerata y Crustácea.
Los unirramios son los que nosotros ahora consideramos artrópodos, ¿ya? Pero en ese entonces eran considerados unirramios. Igual esto va cambiando siempre, ¿eh? Tienen que tener cuidado. Más en el mundo de los insectos chicos. Yo como estudio estos bichos del suelo, ¿cierto? Ácaros del suelo, van cambiando prácticamente cada 2 años las clasificaciones. Entonces hay que estar siempre atentos, ¿ya? Les puedo dar una página como para que ustedes den vuelta a esto, ¿eh? Se llama The Tree of Life Project, ¿cierto? Voy a buscar la página de internet, acá está. Y ustedes aquí pueden observar lo más actualizado en clasificación taxonómica, lo último que hay, porque esto lo manejan científicos. Entonces también para tener una plataforma en la cual nos pongamos todos de acuerdo, y como va cambiando continuamente el sistema de clasificación. No sé. Ahí está. No, ahí está. Se lo dejé ahí en el chat, perdón. Bueno, aquí les muestro la página. ¿Cierto? The Tree of Life Web Project, como les digo, mantiene la clasificación taxonómica de todos los organismos, desde lo que busquen, ¿cierto? A ver, busquemos dónde está actualmente Aphididae, ¿cierto? Search. Y aquí están los Aphidides, Aphidoidea, Aphidiomorpha. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Aphidide? Aphidoidea. Imágenes. Ya. ¿Dónde está la clasificación taxonómica? Que hay una parte, yo me acuerdo donde aparecía. Ahí está. Aquí está para que ustedes lo vayan explorando, ¿cierto? Cada una de los distintos grupos. Y con esto van a poder hacer las clasificaciones Profe, ¿eso usted los va a subir a la plataforma? Esta es una página web. Como les digo, le acabo de escribir el link en el chat, pero además aquí va a quedar en la grabación, ¿cierto? La página misma. ¿Ya? Pero ahí más o menos estamos siguiendo cómo se va a estructurar esto. Ahí están las relaciones jerárquicas, ¿cierto? De distintos organismos. Y cómo ustedes pueden ir avanzando en la clasificación. Ya, no me voy a detener más en esto. Pero cuando quieran corroborar si una clasificación taxonómica está correcta o actualizada, van a tener entonces ese proyecto que es bien interesante, que lo pueden encontrar en la web, ¿ya? A mí me sirvió al menos me ha servido mucho para clasificar organismos del suelo, que tienen clasificaciones bastante complejas, pero tampoco les voy a mostrar eso. Ya, entonces en general, las plagas agrícolas, ¿cierto? Que son insectos de plagas agrícolas, van a ser organismos terrestres que tienen simetría bilateral, ¿cierto? Se lo vieron en ustedes en zoología. Son artropodianos, ¿cierto? O sea, que tienen las patas articuladas, ¿cierto? Los apéndices articulados. Tienen el esqueleto externo hecho de quitina, ¿cierto? Quitinoso, lo que se llama un exoesqueleto. Son segmentados, ¿cierto? Tienen cabeza, tórax, abdomen, cabeza, cefalotórax y abdomen. O a veces en el mundo de los arácnidos eso tiene otro nombre, ¿cierto? Cuando es la prosoma y opistosoma, ¿cierto? Los segmentos.
pero como los insectos están separados en 3 segmentos, se diferencian de las arañas que tienen prosoma y opistosoma. Bueno, tienen siempre un par de antenas, mandíbulas, maxilas, un par de palpos labiales, ¿cierto? Que son parte de su aparato bucal, que es modificado según el tipo de insecto, si es picador, si es chupador, si es mordedor, ¿cierto? Ahí van a ir cambiando en forma y en funcionalidad esas mismas estructuras, ¿ya? Pero en general son las mismas que se modifican. Crecen mediante las mudas, ¿cierto? Lo que se llaman los exuvios que quedan. Tienen 6 patas, ¿cierto? 3 pares en 3 segmentos distintos del tórax. Y presencia de alas no es universal, ¿tá? Entonces van a haber un montón de insectos ápteros, ¿cierto? Que son en general los más antiguos. Y tienen un insecto generalizado, ¿cierto? Cuando hay alas, hay un par de alas, las 2 pares que diga. En el caso de Diptera, que tiene solo un par de alas, en realidad tiene 4, pero las alas traseras se modificaron en forma de alerones. Pero el resto de los organismos que tienen, de los insectos que tienen alas, además de los dípteros, van a tener 4 alas. De hecho, en el caso de los coleópteros, el primer par de alas están endurecidas, que son las que protegen al segundo par de alas, que son las membranosas. Y así, por ejemplo, los hemípteros también tienen la mitad de del primer par de alas esclerosadas, ¿cierto? Y la otra mitad membranosa, y así. En el caso de las lepidópteras es porque tienen las alas con escamas. Entonces mucho va a tener que ver con el nombre, tiene que ver con estos aspectos taxonómicos, ¿cierto? Coleóptera quiere decir justamente eso, alas duras, alas esclerosadas. Hemíptera quiere decir justamente eso, ¿cierto? La mitad del ala esclerosada y la otra mitad no, ¿cierto? Entonces, vean, acuérdense siempre los nombres. ¿Qué más? Himenóptera, no me acuerdo por qué se llama himenóptera, pero también tiene que ver con el tema de las alas. ¿Ya? En general, espiráculos, que son por donde respiran los insectos. Esto es importante en el tema de la fumigación, porque cuando ustedes fumigan es a través de los espiráculos donde se va a mover, ¿cierto? Los ovipositores, ¿cierto? El tipo de aparato bucal, como les digo, va a ser dependiendo de cómo se alimenta el insecto. Los ojos y las antenas, si es que tiene o no celos, pero en general 3 pares de patas en esos 3 segmentos del tórax, cabeza, tórax y abdomen. ¿Ya? Esto es un insecto típico. Y los insectos en sus distintas familias, distintos géneros, van a tener diferenciaciones. Y esas diferenciaciones o cosas distintas que hay entre uno y otro es lo que nosotros llamamos caracteres diagnósticos. ¿Ya? Entonces un carácter diagnóstico es justamente lo que divide a un grupo de otro. ¿Qué cosa me sirve a mí para ir clasificando, ¿cierto? Ir observando cosas, como les decía yo, cómo tiene las alas, cuántas alas, si las alas están endurecidas o no, si las alas están pegadas o no, ¿cierto? Entonces eso a ustedes les va sirviendo para ir encontrando la clasificación acertada. Entonces hay que ir fijándose justamente en esos caracteres diagnósticos, en esas cosas que son distintivas de la especie. O sea, ahí van directo al grano, por así decirlo. Miren eso. Por ejemplo, este tipo de avispa, miren la forma que tiene, ¿cierto? O sea, caracteres diagnósticos va a tener por todos lados para llegar a esa especie, porque muy pocos insectos tienen esa forma, ¿cierto? O cuando tenemos que observar, por ejemplo, el número de espiráculos o la posición de los espiráculos respecto a los segmentos de las patas, va a servir para diferenciar entre tal o cual especie de chanchito blanco, ¿cierto? Estos son chanchitos blancos. O los que se llaman coccinélidos. Ahí los tenemos. Cóccidos. Y acá tenemos un isópodo que es es un artrópodo claramente, pero no es un insecto, ¿cierto? Es un coleóptero, o sea, es un un crustáceo isópodo. Y como les decía, en muy pocos casos se puede llegar a convertir en plaga. En general son benignos, ¿cierto? Y aquí tenemos 4 cóccidos distintos que hay que encontrar sus
caracteres diagnósticos a través de un libro de claves dicotómicas para poderlos diferenciar entre distintas especies, ¿ya? Pero es eso, es así como se diferencian los organismos. Aquí tenemos más características generales de un insecto y las mismas características generales de la cara de un insecto. Bueno, y eso sería la primera parte del curso de plagas, o sea, sí, de la parte plagas de este curso.